Hola querida gente, vamos a hacer el vivo de esta semana en esta saga que estamos haciendo de 4 semanas en donde estamos hablando sobre el juego, la ciencia del juego, mi investigación acerca del juego y todo eso. Vamos a, primero que nada, mientras vamos esperando que vaya llegando la gente, voy a abrir algo que me llegó. Ya tengo este libro, es de Linda Barry, se llama Syllabus, no sé si la conocen. Ay, miren lo que es por adentro. Es un poco intenso el libro, pero a mí me gusta porque yo soy intensa. Miren. Ay, no. Es una locura. Es una tipa que enseñó, es una tipa que hace cómics y es profe, como podríamos decir como de creatividad, pero en realidad es como que usó a sus estudiantes para responder las preguntas de las curiosidades que ella tenía. Esta es la contratapa que dice, ¿cuán lejos? O sea, esta es la pregunta, que dice que es una imagen y acá dice, ¿cuán lejos te puede llevar una composición, un cuaderno de notas y una pregunta en llamas? Bueno, y me llegó este segundo libro. Me compré los dos como una forma de alimentar un proyecto que tengo largamente gestado y no te estoy terminando de arrancar, entonces, bueno, voy comprando libros para inspirarme. ¡Tarán! Este es el segundo, que sí, me imaginé, iba a ser muy parecido, el estilo es casi igual. No quería que se me terminara el primero antes de que me llegara el segundo, que me iba a llegar el 10 de junio, y hoy me avisaron los de Mercado Libre que me iba a llegar hoy, y yo no había llegado a terminarme el anterior. Así que bueno, me sonaron. Ahora me falta terminar bastante de este. Es denso porque tiene mucha cantidad de información visual y textual, ¿no? Es mucho lo que hay para mirar en estos libros. Bueno, veremos de qué se trata este segundo. Este se llama What It Is. Bueno, están los dos en inglés. La cosa sin forma que le da forma a las cosas. ¿Por qué me los compré? Porque estoy queriendo encarar un proyecto de sistematización del modelo de Design Playing, que es mi investigación de juego en adultos, que fui descubriendo a lo largo de los años cuando empecé a querer capacitar a personas adultas para que pudieran recrear entornos de juego libre para primera infancia, y resulta ser que cuando les proveía a esas personas de un contexto lúdico, resulta ser que a las personas se les encendió su propio juego libre y diseñaron proyectos, entraron en contacto con cosas que necesitaban para sus vidas, no necesariamente ludotecas, a veces eran divorcios. Le pasó un par. Ojo con lo que el juego te puede revelar, porque realmente te lleva como un contacto muy auténtico, muy honesto con los procesos que de verdad necesita tu vida. Es un claro ejemplo de que el juego no es productivo en el sentido de que uno fija un objetivo de antemano, entra en el estado lúdico y va a alcanzar ese objetivo. No funciona así, te pongo todos los sellos que quieras. El juego crea un estado, como un círculo mágico, diría Huizinga, crea un estado de alteración, podríamos decir, de la noción de lo real, que te hace ver las cosas de una manera novedosa. Ahora, hacia dónde te lleva y qué es lo novedoso que te hace ver, nunca lo vamos a poder saber de antemano. Por eso, de hecho, cuando trabajamos en coaching de Design Playing con adultos, yo lo único que les puedo prometer, mi gente, es que que lo que vas a encontrar va a ser muy asertivo para tu vida y que probablemente te sorprenda. Pero no te puedo garantizar, sí, vení, que vamos a hacer ese proceso y te prometo, viste, es como, bueno, no quiero criticar, pero, ay, ¿cómo lo puedo decir? Viste, como esa cosita tan esquemática, ¿no? Vení, que en 5 pasos resolvemos tal cosa. No. Ni 5 pasos, ni 20 pasos, ni sé lo que vas a resolver, porque tal vez ni vos lo sabés todavía, y muchas veces esa es la maravilla del juego. Es como si yo soy de Bariloche, hice mucho montañismo, o sea, caminé mucho en la montaña. Y es como que, si vos cuando estás en la base de la montaña, preanticipás cómo va a ser la cima y cómo va a ser ese paisaje, y resulta ser que es lo que vos te estás pudiendo imaginar desde la base, pero no, es incomparable con lo que te encontrás cuando llegás ahí a la cima, aparte después de haber hecho el esfuerzo de atravesar todo ese sendero, todo ese bosque, todo ese pedrero en general que está hacia el final antes de llegar a la cima, que estás recansado, que te da el sol, que hay viento, que ya no hay árboles por la altura, y de pronto llegás a la cima.
y aparte vas puteando todo el camino, ¿no? Ay, ¿para qué vine? ¿Y por qué traje todo lo que traje en la mochila? Y de pronto llegas ahí y decís, wow, ¿cuándo vuelvo a venir? O sea, wow, wow. O sea, la amplitud, la belleza, el despliegue, como si la tierra fuese como un mantel arrugado con sus pliegues bellísimos que son las montañas y la profundidad, la amplitud y la profundidad de la visión que alcanzamos cuando entramos en el campo lúdico, cuando nos entregamos al campo lúdico porque se generaron las condiciones de confiabilidad y de seguridad para que lo podamos hacer. Lo que nos muestra, los objetivos que nos revela son altamente superadores de los que nosotros nos hubiéramos podido plantear si nos quedábamos en la base rumiando y repitiendo la misma historia de siempre. O sea, esto realmente te lleva a resignificar tus historias y a contactar con un potencial de lo novedoso. Abre el abanico de posibilidades de una manera impensada. Por eso me gusta tanto esto, ¿no? Es como, básicamente la clase que ella daba, Linda, era, paren que voy a tratar de encontrar el nombre, acá. La clase se llamaba La mente impensable o impensada, The Unthinkable Mind. Bueno, este es uno, ¿no? Que se trata acerca de qué es lo que es una imagen y esto, qué es la cosa sin forma que le da forma a las cosas. ¿Y por qué me los compré a estos dos? Porque estoy queriendo entonces empezar a hacer, tengo una carpeta así de archivo de personas que fui coacheando cuando descubrí que el juego libre funcionaba con adultos y me empecé a animar a preguntarles, ¿querés que exploremos esta situación de tu vida desde cómo sería, cómo desde el campo lúdico? Y tengo mucho registro, o sea, he coacheado a cientos de personas, he dado la formación, ya cuando después logré como amasar el modelo de Design Plane, entonces quiero hacer un libro. Así como tengo el libro del zorrito salvaje, que son como postales en donde voy como desmenuzando y desarrollando mi comprensión de lo que es el juego libre en la primera infancia. Quiero hacer el libro de Design Plane y bueno, y creo que saben, no sé, porque no lo cuento nunca, pero estudio hace ya varios años ilustración de libro o álbum y quiero animarme a hacer como una especie de novela gráfica. Bueno, y por eso me compré estos libros para que sean como leños que alimenten mi fuego para este proyecto que tengo. Bueno, qué semana que tuvimos, cuántas cosas que pasaron, particularmente en Argentina, una semana donde pasaron cosas bastante dolorosas que fueron muy mediatizadas, porque en general podemos decir que hay cosas dolorosas pasando prácticamente todo el tiempo, pero bueno, cuando se mediatizan se vuelven como una temática de conversación muy universal, digamos, y bastante constante en cualquier parte. Esta semana estamos hablando sobre la ciencia del juego. Si querés ver las cosas que estoy posteando, no las vas a encontrar en Reels, estoy atrincherada en Stories. Siento que es un lugar en donde todavía se logra conservar una autenticidad en el vínculo. Realmente las personas que miran Stories son la comunidad con la que hay una interacción real y bueno, y desde ahí estoy intentando regenerar una forma de estar en esta red social, compartiendo, brindándome y también recibiendo de la interacción y nutriéndome también, así como me compré los libros para nutrirme, también eso es lo que estoy intentando hacer. Para eso necesito pedirles que si ustedes ven las stories y pongo stickers, que porfa los contesten, aunque contesten frutas. Yo a veces pongo también, si ven que pongo preguntas o juego a tomarles examen o lo que sea, que es todo lo que he venido haciendo en estos últimos 15 días, pongo también chistes, pongo cosas para que nos riamos juntos, pregunto cualquier cosa, o sea, uno de los ítems es una respuesta delirante, pero después más o menos algo que ver va teniendo, ¿no? Como que la semana anterior estuve preguntando bastante por Tim Payne y esta semana lo usé como un ejemplo, ¿no? De por qué creo, explicando la ciencia del juego, por qué creo que pasó lo de Tim Payne como pasó, que es el jugador de Nueva Zelanda que se pasó de tener 4.000 seguidores a tener 5 millones, hasta que miré hoy creo que tenía 5 millones. ¿Y por qué creo que nos pasa eso? Y bueno, y me gustaría presentarles el pensamiento de Isabel Benke. Encontré hoy una entrevista de ella que, bueno, esta semana estuve hablando de Isabel Benke un montón, contando sobre ella, sobre su perspectiva de lo que es el juego. Y hoy
para prepararles esta clase para ustedes, encontré una entrevista de ella que nunca había escuchado, todavía tuve el placer de encontrar una nueva entrevista y me transcribí toda una parte para compartir con ustedes. Así que voy a hacer eso, ¿sí? Pero si alguien tiene algo para preguntar o algo para comentar o algo sobre lo que quisiera que conversemos en relación al juego en adultos, porque es eso de lo que estamos hablando esta semana, bienvenido sea, me lo pueden plantear. Entonces, transcribí, o sea, literalmente lo que ella dijo, lo voy a tratar de ir traduciendo lo mejor posible y pueden ir poniendo sus comentarios. Si me comentan, si me tiran corazones, si participan de cualquier manera, me siento acompañada y es más agradable. Bueno, en un momento de la entrevista Isabel Benke dice, o sea, Isabel Benke, para darte un contexto, es la primatóloga, etóloga, es decir, la ciencia que estudia el comportamiento, bióloga evolutiva, que estudió a los bonobos, gracias por los corazones, que estudió a los bonobos, que son los, o sea, junto con los chimpancés, nuestros primos hermanos, somos familia, tenemos un par de ancestros en común, la ancestra en común se le llama Lucy, o sea, de Lucy fueron naciendo descendencia que fueron formándose los homínidos, los bonobos y los chimpancés. Entonces ella estudió a los bonobos particularmente con una pregunta ardiente, como dice acá el libro de Linda Barry, ¿no? Tan hermoso. ¿Cuán lejos te puede llevar un lápiz, un libro de anotaciones y una pregunta en llamas? Mirá lo que es el dibujo. La amo. Bueno, Isabel estudió a los bonobos y los bonobos revelaron cuestiones que tienen que ver con el juego, porque son primates que tienen una particularidad de que tienen altísima predisposición para jugar, que nos permite tender puentes para entendernos y pensarnos a nosotros mismos y a los humanos, y también para abrirnos preguntas, no para cerrarnos respuestas. Igual que lo que dije del juego antes, entras al juego, o sea, el que ya entra al juego con una respuesta, o diciendo quiero encontrar una respuesta específica, ya perdió la partida. La entrada al campo lúdico, y ahora van a entender también por qué en adultos esto es tan importante, y por qué es tan importante, particularmente dije hace un ratito, en una semana como esta en la que vivimos en Argentina, en donde sucedieron hechos súper trágicos que nos tienen a todos muy, muy conmovidos. Y bueno, ¿por qué es importante entender lo que es el juego en realidad como una tecnología evolutiva que está encriptada en nosotros y que está como un recurso a disposición? Y espero que con lo que voy a compartir te pueda llegar a servir o a inspirar o a dar ideas de por dónde ir y cómo movernos, incluso cuando pasan cosas que son tremendas. El juego no es lo que estamos acostumbrados a pensar, que es jugar a jugar. No es que el juego es instrumental del aprendizaje ni instrumental de la salud, de la terapia. O sea, no es una cosa que se pueda usar específicamente como para querer lograr un resultado puntual. Y ahora lo voy a explicar por qué, pero es un tesoro, es un regalo, es como dice Isabel, una tecnología biológica que trae más de 200 millones de años de evolución. Entonces va mucho más allá de las culturas y de la organización social o de la historia reciente que podamos llegar a tener los seres humanos desde hace 12.000 años más o menos, cuando empezamos a desarrollar la agricultura. Bueno, vamos allá. Dice Isabel Benke: cuando sos tocado por una gran pregunta, no obtenés una respuesta rápida e inmediata. La belleza es esa, que te sigue dando. Una pregunta abierta te da un regalo. Siempre, siempre da más y más. Entonces entremos en esta conversación con una pregunta abierta, que es: ¿cuál es el rol evolutivo del juego y cómo se muestra en los adultos? Dice Isabel Benke: el juego es una tecnología evolutiva muy antigua que tiene más de 200 millones de años.
retené esto que estoy diciendo por un momento, porque la edad de algo y la permanencia, la edad y la permanencia de algo, o sea, cuánto ha permanecido el juego en la naturaleza, así como sabemos que permanece muchísimo en jóvenes y en infantes, en la gran mayoría de los vertebrados y es decir, o sea, de los mamíferos, se me mezcla el inglés con el castellano, de los mamíferos y de las aves, aunque también posiblemente, dice Isabel, algunos reptiles también jueguen, pero una cosa que ha permanecido tanto, que es tan viejo, significa que algo está haciendo en la naturaleza. O sea, como ya sabemos, la evolución típicamente no es de derrochar recursos. Entonces, tiene que tener una función. Y esa es una primera cosa a tener en cuenta. Isabel destaca esto porque ella piensa que se ha discutido o sostenido que el juego no tiene en realidad una función biológica, sino que es más bien una suerte de epifenómeno que aparece, bueno, cuando aparece jugás y básicamente no hace nada por vos. Bueno, eso dice Isabel, sí, se lo podría investigar, por supuesto. Ella no es que se cree la dueña de la verdad en ningún momento, tiene permanentemente una actitud científica impecable de curiosidad. Pero entonces, dice Isabel, ¿cómo es que, o sea, qué es lo que está haciendo el juego? Porque en animales cuyos mundos son inciertos, la primera cosa que parece hacer el juego para ellos es realmente importante, jugar un rol en entrenarlos y en ensayar, testeando la incertidumbre en condiciones relativamente seguras. Y digo relativamente seguras porque no hay nada que es perfectamente, que te garantice que estás perfectamente a salvo, pero el juego crea un tipo de contenedor de ensayo en donde podemos entrenarnos para lo inesperado. Y por supuesto los humanos y todos los otros animales que son sociales y que viven muchos años, tenemos una vida bastante larga en donde tenemos que lidiar con la incertidumbre que está por delante de nosotros permanentemente. Y la incertidumbre... paren porque no entiendo lo que anoté. An uncertainty is not new. And play definitely. La incertidumbre no es algo nuevo. Y el juego definitivamente parece ser una forma de aprender y de entrenarnos para la incertidumbre. Es un tipo de, como decirles, herramienta para que vos puedas desarrollar ahora y utilizar más adelante, que no sabes exactamente cuándo o cómo la vas a usar, pero te va a venir bien tenerla a mano. Esto es, luego acá lo está diciendo de una manera muy por arriba, pero es la hipótesis que ella desarrolló para su doctorado, que es que el juego es un comodín, es un joker en el mazo de cartas. Entonces es como que si vos tenés el juego en el mazo de cartas de la vida, no sabes bien cómo se va a desarrollar el juego, no sabes en el entorno en el que vos te estás desenvolviendo con tus cartas qué otros jugadores van a aparecer y qué desafíos o planteos o problemas pueden ser sociales, pueden ser medioambientales, se te van a presentar, en donde vos, al tener el comodín del juego en tu mazo de cartas, podés asignarle en el momento y en el contexto y en la situación específica el valor que necesitas que tenga para poder salir lo más airoso posible en esa jugada, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nos entrena el juego para lo incierto? ¿Cómo es que te hace más flexible? Bueno, esto tiene 3 componentes, dice Isabel, te los voy a adelantar. Los 3 componentes son, porque lo anoté por acá, el vínculo social, la creatividad, y ella lo dice en inglés una palabra, aliveness, que es como vitalidad, ¿sí? Podríamos decir también neoténico, que es un estado que el juego propicia y que los seres humanos tenemos, que es que nos mantenemos joviales a lo largo de toda la vida. Entonces vamos de estas 3 partes, ¿no? ¿En qué modo el juego podría ser una herramienta evolutiva, una tecnología que trae 200 millones de años de evolución, que nos permite lidiar con la incertidumbre, que los seres sociales, que tenemos vidas largas, tenemos que lidiar con enorme cantidad de incertidumbre? A nivel biológico estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la primera? Bueno, es que el juego fortalece los vínculos. El juego tiene un rol
inmenso en la posibilidad de testear y de crear confianza. Los animales que juegan, y cuando Isabel dice animales incluye a los humanos, a veces dice animales, a veces dice humanos, pero básicamente ella piensa que los humanos somos animales también, que somos primates. Los animales que juegan juntos permanecen juntos, se hacen amigos, etc. Y dice, se puede aprender tanto acerca de otro animal o de otro ser humano a través del juego. Es muchísimo lo que podemos conocer y muy ágil la forma en la que podemos llegar a conocer a los otros a través del juego. En un tiempo muy corto vas a poder estar testeando la innovación y la cooperación. Por ejemplo, vas a poder saber rápidamente si el otro hace trampa o no, si te va a seguir, si vos vas a ser capaz de seguirlo al otro, si van a poder tener flexibilidad para cambiar de roles. Pensá en esto, por ejemplo, en aplicaciones como entendiendo esto, como por ejemplo para selección de personal o para propiamente también orientación vocacional, o sea, si ponemos a las personas en esos contextos lúdicos o diciéndoles, bueno, si en vez de tener que pensar que vas a elegir tu carrera, te pensás que la elección de la carrera fuese un juego, ¿qué juego sería? Y en función de lo que la persona te responde y poner a andar ese juego que la persona te contesta, explorarlo un poco, va a aparecer muchísima más información clarísima, sorprendentemente clara, que si le preguntas a la persona en seco y en frío, ¿dónde te ves mejor trabajando? No sé, qué tipo de preguntas se podrían llegar a hacer que sean como mucho más crudas y al grano, ¿no? Entonces, cuando entra la dinámica lúdica, se puede conocer a la otra persona de una manera tremendamente ágil. Cómo se le dice a Platón, o sea, se le atribuye a Platón, aunque él no lo dijo, pero sí la frase representa su pensamiento, se puede conocer más a una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Entonces, como te decía, cuando estás conociendo a otra persona, jugar es una forma, y también para cuando estás en una cita, o sea, proponerle a una cita jugar, es una forma excelente de conocer a la otra persona de una manera muy ágil y muy rápida y ver cómo se da la dinámica. Porque, por ejemplo, hacer trampa no es que esté mal, pero de pronto conoces a la otra persona, ¿no? En el juego, o sea, qué estrategias usa, cómo se pueden dejar guiar o cómo guían al otro, pueden cambiar los roles. ¿Cómo juego yo con vos? ¿Cómo jugás vos conmigo? ¿Cómo los dos podemos negociar el asumir riesgos? Esta palabra es una palabra súper importante, importantísima dentro de la ciencia del juego. El juego permite asumir riesgos en modelos a pequeña escala en donde estamos súper cuidados y a salvo, y esa es una de las fuentes de la creatividad. Y ahí va al segundo aspecto entonces, que es la relación del juego con la creatividad y con el potencial para la innovación. Es re interesante lo que dice Isabel respecto a la diferencia entre creatividad e innovación. El juego, escucha esto, mira, está buenísimo. El juego rompe los elementos del comportamiento y los recombina de maneras novedosas, no necesariamente en una forma lineal y no vertical como en general sucede con el comportamiento normal. Sino, por ejemplo, si vos mirás a los animales jugando, ellos tomarán elementos del otro, de la forma en la que el otro come, o de la forma en la que el otro caza, o incluso de la forma en la que agrede. Y sabes, por ejemplo, con un perro, porque no entiendo lo que noté. ¿Sabes? You know, a dog will like play, bite. It's that kind of recombination that results in novel sequences. No sé, no entendí bien este ejemplo. Dice como que los perros pueden jugar a morder y es ese tipo de recombinación que da resultado en secuencias novedosas. Por supuesto, podés pensar que la definición básica de la creatividad en humanos es que la creatividad es el resultado de una combinación novedosa de componentes que ya existían previamente. Eso, creatividad. Creatividad es una recombinación novedosa de elementos que ya existían previamente. Una vez que tenés la creatividad, aparece o emerge el potencial de la innovación. No siempre, ¿sabes? No siempre la creatividad es algo que va a traer algo nuevo o algo que sea innovador. Y la innovación, a diferencia de la creatividad, es algo nuevo que funciona. O sea, la creatividad es simplemente una recombinación original o novedosa de elementos preexistentes. Pero la innovación es que en esa combinación novedosa lo que surja funcione, que la creatividad pueda ser útil
porque no todo el juego es útil o resulta o deriva en algún tipo de producto que sea útil. No todo el juego lo es, pero muchas veces el juego deriva en innovaciones que terminan siendo útiles de alguna manera. Y esto es cierto para los animales, o sea, tenemos un montón de evidencia, ya sea con ballenas, con elefantes, con los grandes primates, también con los pájaros, que hay muchas veces que el juego creativo deriva en la innovación. Bien, y el tercer aspecto, entonces mencionamos la conexión social, mencionamos la creatividad, y el tercer aspecto distintivo para Isabel del juego, para Isabel Benque, es este estado de vitalidad, como de un gozo de vivir, ¿sí? Observas en los animales y en los humanos que están jugando este estado. Hay como un estado muy profundo de presencia que actualmente, que en realidad podríamos pensarlo como en términos de esta presencia podría ser como lo inmediato, lo que está sucediendo en el instante, como estar muy presente en el instante, ¿sí? Y este es un principio que es muy consistente en este estado de presencia y por lo tanto querer jugar es querer vivir. Porque el juego es un tipo de pulsión biológica de ir hacia adelante, de querer movernos, de querer avanzar. Como yo puse el ejemplo de la montaña, hay algo en esa cima que vos querés alcanzar, o sea, hay algo que aunque haya esfuerzo, porque en el juego hay un montón de esfuerzo, no es que es, ay, qué divertido, qué fácil que es, no es siempre tirarte por un tobogán que todo se desliza, muchas veces requiere un montón de perseverancia, de determinación, de esfuerzo, pero hay una pulsión de vida que te empuja a querer ir hacia adelante. Te sentís como atraído hacia eso novedoso, que puede ser un estímulo social o puede ser también por alguna otra razón del entorno. Entonces, el modo novel way of playing with other social beings, but also no, eso está diciendo que puede ser en lo social, o sea, puede ser, por ejemplo, a través del juego se puede encontrar un modo novedoso de moverse en lo social, pero también un modo novedoso de relacionarse con los elementos de tu medio ambiente que agrega alegría al factor de la exploración. O sea, una cosa es explorar y otra cosa es explorar en un estado lúdico. Es como que la exploración es necesaria porque vivimos, primero porque somos seres altamente sociales y porque vivimos mucho tiempo, porque vivimos en sociedades que son muy complejas. Es como necesaria la exploración, es una actividad que hay que hacer para mantenerse informado respecto al entorno en donde vos te estás desarrollando, tu vida se está desplegando, y el hecho de que esté agregado el factor lúdico, el hecho de que vos estés en un estado lúdico en esa actividad de exploración, suma muchísimo gozo a la experiencia de la vida, ¿no? Al elemento de la exploración se le suma la alegría cuando sucede el juego. El juego entonces y este estado de vitalidad vienen juntos y es muy importante eso, dice Isabel Benque, para el día de hoy. Yo diría para nuestra semana en Argentina, que fue una semana tan difícil con historias tan tristes y dolorosas, el poder entrar en contacto con el juego nos reconecta con la alegría de la vitalidad de sentirnos vivos. Nos queremos sentir vivos en este mundo tan complejo. Dice Isabel, y es súper cuidadosa acá, estoy hablando de Isabel Benque, la primatóloga chilena, dice que hay estudios que sugieren que el juego podría ser un tipo de antídoto para ciertos tipos de depresión. El investigador Stuart Brown, que es el creador del National Institute of Play, por su trayectoria, por lo que le pasó a él, que estuvo presente en el primer tiroteo que sucedió en Estados Unidos en la década del 60. Él estaba ahí en el campus cuando sucedió el tiroteo en Austin, en la Universidad de Texas, y la persona que hizo el tiroteo, luego justo lo convocó el gobernador de Texas para que investigaran con todo un equipo interdisciplinario que había pasado, porque no entendían. Y él fue parte de ese equipo, era psiquiatra, es psiquiatra, y descubrieron que la persona Charles Whitman, que era el que había hecho el tiroteo, era una persona que había estado absolutamente privado de la posibilidad de jugar. Entonces Stuart Brown se dedicó a entrevistar a cientos de personas convictas
que habían cometido crímenes graves, y rastreó la historia de cada una de estas personas y había un hilo en común respecto a la privación de la posibilidad de estas personas, porque o no tenían los contextos de seguridad suficientes para poderlo hacer, o porque fueron castigados por eso, lo que sea, habían estado severamente privados de su posibilidad de jugar. Entonces, Stuart Brown dice literalmente, se anima más que Isabel Ben, que dice: el opuesto del juego no es el trabajo, el opuesto del juego es la depresión. Hago una pausa acá. En las stories que puse ayer, que te dije que te iba a poner un montón de ejemplos de diferentes situaciones de juego, y a ver, para que vos fueras viendo si te parecían que eran juegos, si no. El primero es un maestro chileno divino que toma lista de maneras, todos los días de una manera diferente, entonces tiene el tomar lista llorando, entonces va preguntando por los nombres de las nenes. Rafaela, y los nenes contestan: presente, y se mueren de risa. Hola Ana Pau, ahora te leo. Por ejemplo, ahí el tipo está trabajando y al mismo tiempo está jugando, y nadie dudó en las respuestas. Están jugando, el profe está jugando, los chicos están jugando, pero el tipo está trabajando, está tomando lista, ¿no? Está chequeando si los chicos están o no están, y al mismo tiempo está generando con una intencionalidad específica, está usando entrar en estado lúdico para generar una relajación, una confiabilidad, una tranquilidad, para propiciar que luego lo otro que tiene que presentar dentro de su labor esté como allanado gracias a que él creó las condiciones lúdicas de entrada. Ahí están entonces trabajando y jugando. Él está trabajando. Después el siguiente ejemplo, podríamos decir, bueno, sí, pero porque está con nenes. No, el siguiente ejemplo que te puse es de unas directoras de un coro de Inglaterra que les están haciendo hacer un juego de entrada en calor y cantando, porque también había como duda de si cantar es jugar o no es jugar. No es que jugar es hacer ninguna actividad, es el estado en el que vos estás cuando estás haciendo la actividad que sea. Pero básicamente ahí también están trabajando y al mismo tiempo están jugando, y es distintivo. O sea, es imposible que no te des cuenta que están jugando. Se mueren de risa, se equivocan y toleran el error. Ahora voy a leer lo que me pusiste, Ana. Ahí te lo leo. En fin, eso en relación al trabajo y al juego. Isabel lo dice con precaución, que bueno, que el juego podría ser un tipo de antídoto para ciertos tipos de depresión, y probablemente porque genera esta pulsión como de tener un entusiasmo, ¿sí? De sentirte que sos parte de algo. Stuart Brown lo dice directamente, dice: el opuesto del juego no es el trabajo, el opuesto del juego es la depresión. Y Stuart Brown aboga un montón por la conservación de las posibilidades de jugar de las personas a lo largo de toda la vida cuando son adultos. A ver qué me pusiste, Ana Pau. Mi hijo de 6 años me preguntó cuál es la diferencia entre animales y humanos. Y yo te pregunto a vos qué pensás. Nosotros jugamos, ellos no, dice. Le digo: yo vi a la Juani, perrita de mi suegra, jugar. Es muy bueno. Y se queda pensando y me dice: ya sé, la Juani juega siempre a ser perro y nosotros podemos ser lo que queremos. No, lo amo. Hay que ver esa pregunta. Es una pregunta que estaría muy bueno mantener abierta, mantener con mucha curiosidad. Isabel Ben, que en un momento de la entrevista lo nombra. La pura verdad es que no sabemos. Ella ahora va a nombrar, ahora voy a llegar al juego imaginativo. ¿Viste qué hermosura? Re lindo. Va a llegar al juego imaginativo. No sabemos realmente si el perro que se está imaginando, por ahora no sabemos, pero sí, puede ser que de alguna manera también nosotros al imaginar estamos jugando a ser humanos. No sé, es una pregunta preciosa y yo no la cerraría en ninguna respuesta. Gracias por la anécdota, me parece preciosísima. Bueno, vamos a seguir. Entonces, estábamos diciendo que lo opuesto del juego no es el trabajo, dice Stuart Brown, es la depresión. Isabel Ben, que lo dice con más precaución, dice que hay que seguir estudiando, pero que parecería ser que hay varios estudios que sugieren que el juego podría ser una especie de antídoto. Ojo, porque entonces no es que porque una persona está con depresión, de pronto le decís: ay, dale, ¿sabes qué? Tengo una re buena idea, juguemos. Ojo, porque el juego no es instrumental. Como dije antes, no es que uno puede decir: che, vamos a entrar a jugar porque quiero obtener este resultado, que es que dejes de tener este problema que estás teniendo. No funciona de esa manera y es súper importante entenderlo. Quiero como que vean que lo que estoy hablándoles es como si el sustrato del juego, o sea, después podemos ver las manifestaciones del juego como olas,
y tiene muchas manifestaciones posibles, pero yo les estoy hablando del sustrato, de lo que hay debajo, de lo que sostiene la pulsión lúdica y por qué jugamos, qué nos lleva a querer jugar, a necesitar jugar. ¿Qué pasa cuando no jugamos? ¿Qué pasa cuando sí jugamos? ¿Sí? Sobre todo en adultos, que es algo que se conoce realmente muy poco. Y jugar no es necesariamente jugar un partido de cartas o jugar... No es necesariamente eso, insisto, no es una actividad específica, es un estado en el cual nos encontramos haciendo lo que sea que estemos haciendo, incluso tomando lista a nuestros estudiantes o incluso barriendo la cocina, pelando las papas, no sé, lo que sea que estemos haciendo. Dando una conferencia súper importante, pero si nos sentimos a salvo, si sentimos que entramos en un estado de flujo, si nos sentimos súper vitales y encendidos, si nos sentimos a salvo, creo que ya lo dije, si generamos una conexión y un vínculo con ese público que nos está escuchando, incluso podés estar dando una conferencia, recibiendo un premio Nobel de no sé qué, y podés estar en un estado de gozo que podría llamarse que estás jugando, que estás en un estado lúdico. No es la actividad en sí, es el estado en el que vos estás haciendo la actividad que sea. Entonces, por eso es tan importante que lo podamos entender y que podamos preguntarnos y propiciar para nosotros mismos, para las personas con las que trabajamos, cómo podemos favorecer que suceda ese espacio, ¿no? Cómo podemos nosotros también volvernos como en contenedores. Ella dijo tan hermoso recién acá, me encantó que lo dijo y yo lo tengo en el libro del zorrito, que es un contenedor. El campo lúdico es un contenedor, ¿no? En donde las personas se sienten a salvo, y ella lo dice que es un contenedor para la... Ahora no lo encuentro. Bueno, me parece que es como que dice que es un contenedor para poder ensayar, para poder testear las relaciones, los vínculos y las ideas nuevas para la innovación. Bueno, seguimos. De la misma manera en que experimentamos que el juego aparece para hacer a los animales más resilientes. Estoy diciéndola mal a la lectura. Así como hay estudios que sugieren que el juego podría ser un tipo de antídoto para ciertos tipos de depresión, también tenemos ciertos estudios que podrían mostrar que la experiencia del juego pareciera hacer que los animales sean más resilientes. Acordate que cuando dice animales está también refiriéndose a nosotros como primates, los seres humanos. Estas son generalizaciones, dice, pero deben ser tomadas con un montón de cuidado. Pero lo que sí hemos visto es que suceden una y otra vez. O sea, está bien, son generalizaciones, hay que tomarlas con precaución, pero al mismo tiempo en la evidencia directa pasa y vuelve a pasar y vuelve a pasar, que el juego es un gran impulsador de la fuerza de la vida y es un impulsador gozoso de la fuerza de la vida, que nos permite ir hacia adelante y nos permite ir hacia adelante con ganas, como qué delicioso que es esto, ¿no? Como si tuvieras un croissant relleno de crema pastelera adelante y dices voy hacia allá, o sea, qué rico esto, me encanta. Bueno, si querés jugar esa pulsión, muy probablemente te hará hacer cosas que van a ser diferentes que si vos perdiste la voluntad de jugar. Te va a hacer querer ser curioso, te va a hacer querer ir al encuentro con otros. Bien, ahora ¿qué pasa? Forzar el juego, eso es lo que estaba diciendo antes, ¿no? No es que porque, bueno, alguien tiene una dificultad específica o pasó, por ejemplo, por una situación traumática. No es que, o sea, es una desubicación absoluta llegar y decirle, bueno, ¿sabes qué? Tenés que entrar en estado lúdico, jugar, ¿no? O sea, no funciona así el juego, o sea, no es así, no es un instrumento, no es una herramienta que vos podés ir y querer usar específicamente con fines determinados. El juego es libre, es espontáneo, se da de manera natural y no podés forzarlo, no se deja manipular. Entonces, querer forzar que se den situaciones de juego cuando no están dadas las condiciones suele salirte el tiro por la culata, dice Isabel. Porque hace falta, se requiere de una confianza, se requiere que se cree primero una confianza profunda para que el juego pueda ser construido de manera gradual. Los animales no tienden a jugar con el primer estímulo novedoso que se encuentran. Yo pienso, dice Isabel Benke, que es
un error desafortunado y moralizante decirle a alguien, ay, tenés miedos que ya sabés cuáles son, así que bueno, simplemente empezá a jugar con ellos. No, el juego tiene un orden, tiene una secuencia en la naturaleza y este orden es que primero te encontrás con algo novedoso. Por ejemplo, ella dice esta taza, yo tengo un vaso a mano, ella tenía una taza. Dice, por ejemplo, te encontrás con un objeto novedoso, ¿no? Entonces, lo primero que haces con ese objeto novedoso es examinarlo. Es como ir ganando cierta familiaridad con ese objeto, que es, en definitiva, lo que hacen también los bebés, ¿no? A lo largo del desarrollo. Se encuentran con objetos novedosos y empiezan como a examinarlos, los ponen a prueba de mil maneras, exploran infinidad de posibilidades de usos con ese objeto novedoso mientras van familiarizándose con él. O sea, ¿qué es esto, no? Esa es la primera pregunta que te haces. Y luego, ¿qué puedo hacer con esto? Y bueno, puedo tomar agua. O a veces otros te dicen, este es un vaso y lo puedes usar para tomar agua. Pero después de que pasas esa etapa exploratoria, incluso en el desarrollo del bebé, del cachorro humano, esto sucede cuando aparece el juego simbólico, no solamente te preguntas ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Sino que te empezás a preguntar, bueno, ¿y qué pasaría si? Y ahí es donde aparece la imaginación, que no estoy muy segura, Ana Paula, si... ¿cómo se llamaba la perrita de la abuela? Juani, la Juani, ay, me encanta. No estamos muy seguros de si la Juani de pronto tiene ese pensamiento quizás rudimentario o no. La pura verdad es que no lo sabemos, es una pregunta abierta para compartir con tu peque de 6 años. Pero básicamente, primero, me encuentro con algo, me familiarizo con esto, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y luego, en una tercera instancia, que ya estoy más familiarizada con el objeto, y dice Isabel, el objeto puede ser un objeto material o puede ser un objeto social. O sea, ¿qué es esta relación? No estamos hablando de un objeto material, pero como ejemplo, pero la pura verdad es que puede ser cualquier cosa novedosa con la que te encontrás. Y el juego es ese comodín que vos tenés en tu mazo de cartas que te permite asignarle nuevos valores a esa recombinación original de elementos preexistentes. Y ahí es donde aparece la innovación. Todos sabemos intuitivamente que el juego lleva a la creatividad. ¿Pero por qué? ¿Cómo sucede? Entender cómo sucede, por qué pasa esto, entender ese sustrato profundo del mar, de donde nacen, se manifiestan los impulsos lúdicos, ya sea a nivel individual, a nivel grupal, a nivel social, a nivel de relación con el medio ambiente, a nivel con el aprendizaje, a nivel con la salud. ¡Wow! Te va a abrir un horizonte increíble de posibilidades de aplicación. Es como entender las letras del abecedario y después puedes escribir la novela que quieras. O no, o el chiste que quieras, o la noticia que quieras, o la carta de amor que quieras, en fin, lo que se te dé la gana. Y ahí es a donde esto es posible cuando aparece el qué es, para qué lo usan y qué pasaría si. ¿Qué pasaría si me lo pongo de sombrero? ¿Qué pasaría si le pongo flores? ¿Qué pasaría si lo uso de maceta? Etcétera, etcétera, etcétera. Ay, gracias por los corazones, me reconforta. Es difícil hablar sola, pero acá hay gente, gracias por estar. Bueno, entonces dice Isabel Benke que ahí aparece, cuando aparece esta novedad en este objeto, ya sea social o sea físico, en donde puedes empezar a tener un juego imaginario. ¿Qué pasaría si esto fuese, por ejemplo, tal cosa? Y ahí aparece la novedad asociada a la creatividad y posiblemente a la innovación. Entonces el juego tiene etapas. Y dice Isabel Benke, y esto me encanta, dice: la coreografía lúdica, la coreografía del juego, la orquestación tiene elementos de familiaridad. Hay signos que indican que estamos entrando en el juego. Los indicadores lúdicos son muy, muy importantes porque dan la señal de que no estás pretendiendo tener ni agresión, ni copular, ni comértelo al otro, sino que es una propuesta, la propuesta lúdica para la biología que tiene sus propias reglas. Entonces, por ejemplo, esto es característico en los cachorros, en los perros. Se avisan que quieren jugar, apoyan, abren bien las patas en el piso, inclinan la cabeza, levantan la cadera, menean el rabo
y te ponen una cara con una sonrisa. Hay una cara que se llama cara de juego que todos reconocemos, y si miras a los animales lo vas a reconocer claramente la diferencia. Cuando un perro te quiere atacar o un perro tiene una actitud lúdica, te das cuenta, es algo instintivo, leemos esa gestualidad instantáneamente. Y el perro te está avisando, no tengo la intención de lastimarte. No es que no va a haber riesgos, e incluso sucede en el juego que nos podemos llegar a lastimar, porque el juego tiende a querer hacerte hacer cosas novedosas, y en esas cosas novedosas puede ser que te lastimes.